Vamos a tejer este tierno capibara manzana, que es uno de los 4 frutianimalitos que vais a poder tejer con el pack Velvet Mini de Katia. Estos son los colores del pack Velvet Mini de Katia que vamos a utilizar para tejer nuestro capibara manzana. Vamos a utilizar el 203 camel, el 204 marrón, 211 rojo, 206 verde hierba y 213 salmón. Vamos a utilizar además otros materiales como relleno, ganchillo de 3 milímetros, un cuentavueltas, aguja lanera, tijeras, marcadores de punto y ojos de seguridad negros de 10 milímetros. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza de nuestro capibara y comenzamos con Katia Velvet Mini en color 204 marrón. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y a trabajar dentro de él 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento.
Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 4 haciendo esos 2 puntos bajos y un aumento en el último punto. Con esto en total tendríamos 24 puntos en esta última vuelta. Y vamos a comenzar la siguiente, la vuelta 5, quitando nuestro marcador y haciendo 3 puntos bajos y un aumento en el cuarto. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y ahora en el siguiente realizaríamos ese aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en esta vuelta. Haríamos 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de la vuelta 5 y terminamos haciendo nuestra última secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. En total, en esta vuelta vamos a tener 30 puntos. Y comenzamos la siguiente vuelta haciendo esta vez 4 puntos bajos y un aumento. Comenzamos haciendo el primer punto bajo y añadimos el marcador para no perdernos. Continuamos haciendo los siguientes puntos bajos, en total 4. Y un aumento. Y esta secuencia es la que vamos a repetir 6 veces en total a lo largo de la vuelta. Vamos a ir haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Continuamos hasta terminar esta vuelta 6 haciendo 4 puntos bajos y un aumento. En total, al terminar esta vuelta, vamos a tener 36 puntos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a hacer durante 6 repeticiones en total. Hacemos 5 puntos bajos y en el sexto punto iría el aumento. Y continuamos repitiendo hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de esta última vuelta y terminamos haciendo esos 5 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta número 7 vamos a tener 42 puntos en total. Y seguimos con nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. Vamos a realizar en esta vuelta 6 puntos bajos y un aumento en el séptimo punto. Ponemos el marcador en el inicio de vuelta, que no se nos vaya a olvidar nunca. Y continuamos tejiendo esos 6 puntos bajos de la secuencia. Y una vez que ya los tenemos hechos, hacemos nuestro aumento en ese séptimo punto. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta.
Continuamos tejiendo. Y vamos a seguir repitiendo esos 6 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos a nuestro marcador. Hemos llegado al final de nuestra vuelta número 8 haciendo esos 6 puntos bajos y un aumento. En total hemos hecho esta repetición 6 veces en esta vuelta. Con lo que al final de vuelta vamos a tener 48 puntos en total. Y vamos a comenzar nuestra vuelta número 9. Y vamos a tejer en ella un punto bajo en cada punto a lo largo de toda la vuelta durante 3 vueltas seguidas. Vamos a hacer un punto bajo y a poner nuestro marcador para no perder el inicio. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de esta vuelta número 9. Vamos a continuar así por toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador y haciendo 3 vueltas, desde la 9 hasta la 11, y vamos a utilizar un cuentavueltas para marcar el número de vuelta y que de esa manera no perdamos la cuenta. Continuamos tejiendo, como hemos dicho, un punto bajo en cada punto. Ya hemos llegado al final de nuestra vuelta 11, que es la tercera vuelta que hemos hecho haciendo un punto bajo en cada punto. Y vamos a continuar hasta el marcador haciendo un punto bajo en cada punto. Una vez que lleguemos al último punto vamos a realizar un cambio de color y lo vamos a hacer en la última lazada de ese punto. Vamos a cambiar a Katia Velvet Mini en color 203 Camel. Vamos a coger el hilo nuevo y la última lazada la vamos a echar con él pasándola por los 2 bucles del ganchillo para cerrar nuestro punto bajo. Así es como quedaría hecho nuestro cambio de color para que no se note prácticamente cuando volvamos a hacer el siguiente punto. Comenzamos la vuelta número 12 y para ello vamos a quitar el marcador y vamos a tejer en ella un punto bajo en nuestro primer punto, pero en vez de hacerlo directamente, que se notaría ahí el cambio de color, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un punto raso por la hebra trasera del primer punto. Introduciendo el ganchillo por las 2 hebras en el mismo punto, ahora vamos a hacer nuestro primer punto bajo de esa vuelta. De esta manera, cuando hagamos el cambio de color, no vamos a contar ni nuestro punto raso como punto ni a tejerlo. Solo nos va a servir para que no se vea un escalón entre un color y otro. Y ahora vamos a anudar en la parte de atrás los 2 extremos, tanto del color 203 como del color 204. Porque vamos a cortar este, ya que no vamos a seguir utilizándolo. Vamos a poner nuestro marcador para no perder el inicio en ese primer punto bajo. Y ahora sí, esta es la secuencia a repetir en esta vuelta. Van a ser 6 puntos bajos y una disminución. Hemos realizado ya el primero y vamos con el segundo. Hasta tejer 6 puntos bajos. Y en el siguiente, los 2 siguientes, vamos a hacer una disminución entrando por la hebra delantera de los 2 puntos. Vamos a repetir esta secuencia alrededor de la vuelta durante 6 veces hasta llegar a nuestro marcador. Final de la vuelta 12, en la que hemos hecho 6 puntos bajos y una disminución. Terminamos haciendo la última disminución de esas 6 repeticiones que hemos hecho en toda la vuelta. Y ahora en esta vuelta en total vamos a tener 42 puntos. Y ahora vamos a hacer una serie de vueltas de un punto bajo en cada punto, de manera que alarguemos la forma de nuestra cabeza.
Quitamos el marcador y comenzamos la vuelta número 13, en la que vamos a realizar un punto bajo en cada punto a lo largo de toda la vuelta durante 14 vueltas en total. Saltamos el punto raso que habíamos hecho y entramos en nuestro primer punto bajo. Aquí se puede comprobar bastante bien cómo se disimula ese cambio de color al haber hecho en la vuelta anterior ese punto raso por la hebra trasera. Vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto. Vamos a seguir así durante toda la vuelta y durante 14 vueltas en total. Con la ayuda de nuestro cuentavueltas vamos a llevar la cuenta para no perdernos y vamos a ir tejiendo de esta manera hasta la vuelta 26. 14 vueltas en total. Final de la vuelta 26, después de esas 14 vueltas que hemos ido haciendo de un punto bajo en cada punto. Vamos a realizar los últimos puntos que nos quedan hasta llegar al marcador. Y con esto habríamos completado esas 14 vueltas de un punto en cada punto. Cada una de estas vueltas tenía 42 puntos en total y con eso hemos alargado la forma de nuestra cabeza. Y vamos a continuar con nuestra vuelta 27. Vamos a quitar primero el marcador y en esta vuelta vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución en los dos siguientes puntos. Ponemos de nuevo el marcador para no perder el inicio y seguimos tejiendo esos 5 puntos bajos. Y realizamos a continuación nuestra disminución. Esta secuencia vamos a repetirla 6 veces en esta vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Vamos a continuar tejiendo y haciendo esos 5 puntos bajos y una disminución. Terminamos nuestra vuelta 27 realizando los últimos 5 puntos bajos y la última disminución de esa vuelta. Esta secuencia es la que hemos repetido 6 veces en esta vuelta 27, obteniendo al final 36 puntos totales. Y ahora vamos a comenzar nuestra vuelta 28, en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Ponemos como siempre el marcador a nuestro inicio de vuelta para no perdernos. Y vamos a seguir tejiendo esos 4 puntos bajos. Y la disminución. Repetiremos esto 6 veces en toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Vamos a seguir tejiendo, haciendo 4 puntos bajos y una disminución hasta el final de vuelta. Estamos ya al final de nuestra vuelta 28, en la que hemos ido repitiendo 4 puntos bajos y una disminución. Hemos hecho esta repetición 6 veces en la vuelta y ahora tendríamos 30 puntos en total. Antes de continuar tejiendo nuestra siguiente vuelta, vamos a parar un momento para poner nuestros ojos de seguridad. Vamos a utilizar ojos de seguridad negros de 10 milímetros y su pletina correspondiente.
Y para que no se nos note mucho el cambio de color, vamos a dejarlo hacia abajo, mientras nosotros vamos a poner los puntos entre las vueltas 22 y 23. Para que nos sea más sencillo, vamos a contar hacia atrás desde nuestra vuelta 28. Y una vez que ya tenemos localizadas las vueltas 22 y 23, vamos a introducir nuestro ojo de seguridad en ese extremo. Y ahora insertaríamos el segundo dejando 17 puntos de distancia entre uno y otro. Contamos también desde el ojo 17 puntos y en el 18 es donde vamos a introducir nuestro segundo ojo. Nos aseguramos que estén dentro de las mismas vueltas, la 22 y la 23. Y ahora que ya más o menos los tenemos puestos y cada uno queda a un lado de la cara, vamos a ponerle por dentro la pletina para asegurarlo. Introducimos y encajamos presionando levemente y repetimos con el segundo ojo. Nos vamos a asegurar que las dos estén bien puestas y así quedarían nuestros ojos en esa cabeza de nuestra capibara. Y ahora vamos a continuar tejiendo nuestra vuelta 29. Quitamos el marcador y vamos a tejer en esta vuelta 3 puntos bajos y una disminución. Una vez que ya hemos hecho esos 3 puntos bajos, hacemos la disminución en los 2 puntos siguientes y repetimos. 3 puntos bajos y una disminución. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 29 realizando 3 puntos bajos y una disminución. Esa sería la última repetición que nos quedaría en esta vuelta. En total son 6 repeticiones haciendo 3 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta tendríamos un total de 24 puntos. Y vamos a continuar con nuestra vuelta número 30, en la que vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Una vez que ya tendríamos hecha esa secuencia, seguimos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución 6 veces en total a lo largo de nuestra vuelta hasta llegar al marcador. Estamos ya al final de nuestra vuelta número 30, en la que estamos haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la hemos repetido 6 veces en esta vuelta y tendríamos ahora mismo 18 puntos. Y llegados a esta vuelta, lo que vamos a hacer es rellenar nuestra cabeza antes de cerrarla haciendo las demás vueltas de disminución, introduciendo poco a poco el relleno. Y vamos a aprovechar también para ir masajeando la pieza y que el relleno se vaya amoldando dentro de ella. Añadimos más relleno si nos hiciera falta hasta que toda la pieza esté bien completa. Insistimos en la parte de los ojos para que estos se acomoden dentro en el relleno y no nos queden hacia afuera. Y así nos quedaría la cabeza rellena y ya podemos continuar tejiendo.
Vamos con nuestra vuelta 31, en la que vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a repetir, haciendo de nuevo un punto bajo y una disminución. Y esta secuencia vamos a hacerla 6 veces en total en esta vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Final de nuestra vuelta 31, en la que estamos haciendo un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la hemos repetido 6 veces en esta vuelta y tendríamos en total 12 puntos en esta vuelta. Vamos a continuar con nuestra última vuelta de la cabeza, que es ya prácticamente una vuelta de cierre, porque vamos a realizar en ella 6 disminuciones. Comenzamos haciendo la primera disminución. Y vamos a poner el marcador para no perdernos. Vamos a continuar a lo largo de la vuelta hasta el marcador haciendo disminuciones, en total 6. Hemos llegado al final de nuestra última vuelta, la vuelta 32, y nos quedaría por hacer la última disminución. En esta vuelta hemos hecho 6 disminuciones en total, quedándonos 6 puntos totales. Y una vez que ya hemos terminado, vamos a quitar el marcador y vamos a cortar hebra. Antes de cerrar ese pequeño orificio que nos queda, vamos a comprobar si nuestra pieza está bien rellena. Si la vemos un poco flojita, simplemente introducimos un poquito más de relleno y nos vamos a ayudar con la parte de atrás del ganchillo. Por esta razón es por la que hemos rellenado antes en nuestra vuelta número 30 después de ella, porque ahora es un poquito más complicado. Una vez que ya hemos metido un poquito más de relleno, ya nuestra pieza queda bastante mejor y vamos a cerrar esta pieza utilizando una aguja lanera y la hebra que hemos dejado de final. Vamos a ir pasando por la hebra delantera de cada uno de esos 6 últimos puntos de la vuelta 32. Solo por la hebra delantera. Y una vez que ya hemos llegado a nuestro último punto, vamos a tirar hasta que se cierre nuestro orificio. Y ahora ya simplemente nos quedaría rematar ese cabo final, perdiendo el hilo varias veces en distintas posiciones dentro de la cabeza. Vamos a cortar el sobrante. Y con esto ya tendríamos la cabeza de nuestro capibara. Una vez que ya tenemos tejida la cabeza, lo que vamos a hacer es bordar un par de coloretes debajo de los ojos entre las vueltas 23 y 24. Lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 213 salmón. Y vamos a utilizar la aguja lanera y un cabo de hebra con un nudo en uno de los extremos. Vamos a introducir nuestra aguja por uno de los puntos de la cabeza
y a sacarla en la vuelta 23, justo debajo de uno de nuestros ojos. Tiramos para que se oculte ese nudo y ahora vamos a dar un par de puntadas horizontales entre la vuelta 23 y 24 para bordar de esta manera nuestro colorete. Y vamos a pasar debajo del otro ojo también en la vuelta 23. Si hemos tirado muy fuerte, con ayuda de la aguja lanera sacamos un poquito las hebras bordadas y vamos a hacer nuestro siguiente colorete dando un par de puntadas horizontales en esas vueltas 23 y 24. Y una vez que ya las tenemos hechas, perdemos el hilo, asegurándonos que no hemos tensionado en exceso el colorete, y lo vamos a hacer en varias direcciones y vamos a cortar. Si se nos queda un poquito de resto de la hebra, con la aguja lanera podemos darle varias veces hasta eliminar lo que nos quede de chenilla. Y con esto ya tendríamos hecho nuestros dos coloretes. Vamos a bordar a continuación la nariz de nuestro capibara y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 210 negro. Vamos a coger de nuevo la aguja lanera y un cabo bastante largo con un nudo en uno de los extremos. Y ahora vamos a bordar la nariz entre la vuelta 1 y 6 de nuestra cabeza. Vamos a hacerla en forma de Y. Para ello vamos a introducir nuestra aguja en el centro y a sacarla en la vuelta 6 de manera centrada con los dos ojos. Tiramos hasta esconder el nudo y ahora vamos a introducir la aguja también en la vuelta 6 y de manera centrada con el otro ojo. Y vamos a sacarla en la vuelta 2-3, pero por debajo. Vamos a dejar esa hebra un poco suelta para poder dar la puntada vertical que va a formar esa Y. Comprobamos que esté también bien centrada con respecto a los ojos. Y ahora sí vamos a introducir la aguja en el centro de nuestra vuelta 1, pasándola también por dentro de esa lazada que hemos hecho entre las vueltas 6. Y con esto ya tendríamos bordado en forma de Y la nariz de nuestro capibara. Perdemos nuevamente hilo varias veces y en distintas direcciones en nuestra cabeza. Y cortamos. Nuevamente, con ayuda de la aguja lanera, retiramos ese exceso de chenilla que se nos ha quedado al cortar el hilo. Y con esto ya tendríamos hecha la cabeza con sus coloretes y con su hocico. Pasaríamos entonces a tejer el cuerpo. Y ahora vamos a tejer el cuerpo de nuestro capibara, que va a ser una manzana y que lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en este color 211 rojo. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos.
Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 4 haciendo esos 2 puntos bajos y un aumento en el último punto. Con esto en total tendríamos 24 puntos en esta última vuelta. Y vamos a comenzar la siguiente, la vuelta 5, quitando nuestro marcador y haciendo 3 puntos bajos y un aumento en el cuarto. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y ahora en el siguiente realizaríamos ese aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en esta vuelta. Haríamos 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de la vuelta 5 y terminamos haciendo nuestra última secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. En total, en esta vuelta vamos a tener 30 puntos. Y comenzamos la siguiente vuelta haciendo esta vez 4 puntos bajos y un aumento. Comenzamos haciendo el primer punto bajo y añadimos el marcador para no perdernos.
Continuamos haciendo los siguientes puntos bajos. En total, 4. Y un aumento. Y esta secuencia es la que vamos a repetir 6 veces en total a lo largo de la vuelta. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Continuamos hasta terminar esta vuelta 6 haciendo 4 puntos bajos y un aumento. En total, al terminar esta vuelta, vamos a tener 36 puntos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a hacer durante 6 repeticiones en total. Hacemos 5 puntos bajos y en el sexto punto iría el aumento. Y continuamos repitiendo hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de esta última vuelta y terminamos haciendo esos 5 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta número 7 vamos a tener 42 puntos en total. Y seguimos con nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. Vamos a realizar en esta vuelta 6 puntos bajos y un aumento en el séptimo punto. Ponemos el marcador en el inicio de vuelta, que no se nos vaya a olvidar nunca. Y continuamos tejiendo esos 6 puntos bajos de la secuencia. Y una vez que ya los tenemos hechos, hacemos nuestro aumento en ese séptimo punto. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Y vamos a seguir repitiendo esos 6 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos a nuestro marcador. Finalizamos la vuelta 8 realizando esa repetición de 6 puntos bajos y un aumento que hemos hecho durante 6 veces a lo largo de esta vuelta. Una vez que la hemos acabado, tendríamos en total 48 puntos. Y ahora vamos a realizar nuestra vuelta 9, en la que trabajaremos 7 puntos bajos y un aumento. No nos olvidamos de colocar el marcador en nuestro primer punto de vuelta para no perder el inicio. Y ahí estarían nuestros 7 puntos bajos y vamos a realizar en el octavo punto un aumento. Esta es la secuencia o la repetición que vamos a hacer 6 veces en total en esta vuelta. Vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta llegar a nuestro marcador. Final de nuestra vuelta 9, en la que estamos haciendo 7 puntos bajos y un aumento. Hemos hecho esta repetición 6 veces a lo largo de la vuelta y ya tendríamos 54 puntos totales. Vamos a continuación con nuestra vuelta número 10, en la que vamos a hacer un punto bajo en cada punto a lo largo de esta vuelta y durante 11 vueltas en total.
Vamos a realizar nuestro primer punto bajo y a poner el marcador para no perder el inicio. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Hasta terminar la vuelta y llegar al marcador, y luego durante 10 vueltas más, de la vuelta 10 a la vuelta 20. Y vamos a usar un cuentavueltas también para ir marcando cada una de esas vueltas que vamos a ir haciendo. Continuamos tejiendo hasta completar esas 11 vueltas de un punto bajo en cada punto. Hemos llegado al final de nuestra vuelta número 20, que es la vuelta número 11 que hicimos haciendo un punto bajo en cada punto. Durante 11 vueltas hemos hecho una vuelta de un punto en cada punto desde la vuelta 10 a la vuelta 20. Y vamos a terminar esta vuelta, que tiene en total 54 puntos. Y ahora ya continuamos tejiendo la vuelta 21, con la que vamos a empezar las vueltas de disminución. Vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución en los dos siguientes. Comenzamos realizando nuestro primer punto bajo. Ponemos el marcador para no perder el inicio y seguimos tejiendo esos 7 puntos bajos que vamos a realizar antes de la disminución. Y ahora realizaríamos la disminución en los dos puntos siguientes entrando en la hebra delantera de cada uno de los puntos. Y esta es la repetición que vamos a hacer 6 veces a lo largo de nuestra vuelta hasta llegar al marcador. Vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Terminamos nuestra vuelta 21 realizando los últimos 7 puntos bajos y la disminución. Esa es la repetición que hemos hecho 6 veces en esta vuelta. Y al final de vuelta vamos a tener 48 puntos totales. Comenzamos la vuelta 22, en la que vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a tejer esos 6 puntos bajos y una vez que ya los tenemos hechos, realizamos la disminución en los dos puntos siguientes. Esta secuencia de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta y lo vamos a hacer hasta llegar a nuestro marcador. Ya estamos terminando nuestra vuelta 22, en la que hemos hecho esa secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Hemos repetido esa secuencia 6 veces en esta vuelta y tendríamos 42 puntos totales al terminarla. Comenzamos nuestra vuelta 23. Vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos nuestro primer punto bajo. Colocamos el marcador para no perder el inicio. Y seguimos tejiendo hasta tener 5 puntos bajos. Y a continuación haremos la disminución. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en nuestra vuelta. Final de la vuelta 23 en la que hemos hecho 5 puntos bajos y una disminución.
Esta repetición la hemos hecho 6 veces en nuestra vuelta y en total al final de vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Seguimos con nuestra vuelta 24 en la que vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Una vez que ya tenemos hecho nuestros 4 puntos bajos, realizamos nuestra disminución en los dos siguientes puntos. Y esta repetición la vamos a hacer 6 veces a lo largo de nuestra vuelta hasta llegar al marcador. Acabamos la vuelta 24 en la que estamos realizando 4 puntos bajos y una disminución. Hemos hecho esta repetición 6 veces en la vuelta y acabaríamos con 30 puntos totales. Y vamos a hacer la siguiente vuelta, que es la vuelta 25. En ella haremos 3 puntos bajos y una disminución. Ponemos en el primer punto nuestro marcador para no perder el inicio y seguimos tejiendo esos 3 puntos bajos. Y ahora realizamos la disminución. Ahí estaría y continuaríamos esta repetición hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos la vuelta 25 realizando esos 3 puntos bajos y una disminución que nos quedarían por repetir. Hemos hecho esta secuencia en total 6 veces en esta vuelta. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y en el último punto una disminución. Y con esto, en esta vuelta tendríamos 24 puntos y así tendríamos el cuerpo prácticamente cerrado. Vamos con la vuelta 26, que es nuestra última vuelta de disminución y del cuerpo. Y vamos a realizar en ella 2 puntos bajos y una disminución. Colocamos el marcador después de nuestro primer punto y realizamos el segundo punto bajo. Y ahora en los dos siguientes vamos a hacer nuestra disminución. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces a lo largo de la vuelta. Y acabaríamos nuestra vuelta 26, que es la última vuelta del cuerpo, haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Esa es la secuencia que hemos repetido 6 veces en esta vuelta hasta tener 18 puntos totales. Y una vez que ya hemos terminado, vamos a quitar el marcador y a realizar un punto raso para unir en el siguiente punto. Vamos a dejar hebra bastante larga y a cortar, y la vamos a utilizar para después coser nuestro cuerpo a la cabeza. Y con esto habríamos terminado este cuerpo manzana y ahora nos tocaría rellenar. Vamos a rellenar nuestro cuerpo una vez ya finalizado. Hay que asegurarse de que el relleno se reparte bien dentro de nuestro interior del cuerpo. Seguimos añadiendo hasta que veamos que se queda toda la cavidad completa llena. Masajeamos de vez en cuando para que el relleno se recoloque por dentro y añadimos o quitamos si nos hiciera falta. Y de esta manera ya tendríamos completado nuestro cuerpo manzana del capibara. Vamos a continuar tejiendo las orejas de nuestro capibara manzana y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 204 marrón.
En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo. Y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. En esta vuelta ya habríamos terminado nuestra oreja y lo que vamos a hacer es retirar el marcador, introducir el ganchillo en el siguiente punto y hacer un punto raso para unir. Y vamos a cortar dejando hebra larga para coser después. Así ya tendríamos terminada nuestra primera pieza y tejeríamos una segunda pieza de las orejas de nuestro capibara. Continuamos tejiendo nuestras patas y vamos a comenzarlas con Katia Velvet Mini en color 204 marrón. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo. Y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Comenzamos nuestra vuelta número 3 y vamos a hacerlo de manera que haremos en cada uno de los puntos un punto bajo hasta llegar a nuestro final de vuelta durante 3 vueltas. Vamos a comenzar haciendo nuestro punto bajo primero. Ponemos el marcador para no perder el inicio.
y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Lo vamos a hacer así hasta llegar a nuestro marcador, a nuestro final de vuelta y luego 3 vueltas en total. Vamos a utilizar nuestro marcador para ir marcando cada una de ellas y que no se nos pase. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo desde la vuelta 3 a la vuelta 5. Hemos llegado al final de nuestra vuelta 5. La vuelta 5 es la tercera de esas 3 vueltas que hemos hecho haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Y ahora vamos a terminar la vuelta realizando los últimos puntos que nos quedan. Cuando lleguemos al último punto antes del marcador vamos a hacer el cambio de color de nuestras patas. Vamos a cambiar del color 204 marrón al Katia Velvet Mini en color 203 Camel. Y el cambio del color lo vamos a hacer en la última lazada de ese último punto de la vuelta 5, introduciendo así el nuevo color para poder empezar a tejer ya con él la vuelta número 6. Y comenzamos nuestra vuelta número 6 y vamos a hacerla quitando el marcador con ese nuevo color ya, el 203 Camel, y vamos a hacer en ella un punto bajo en cada uno de los puntos a lo largo de toda la vuelta durante 7 vueltas. Para que el cambio de color no nos quede muy visible, como pasaría si hiciéramos el primer punto bajo directamente, vamos a hacer un pequeño truco. Y es que nuestro primer punto de vuelta en el cambio de color vamos a hacer un punto raso por la hebra trasera del punto y en el mismo punto por las 2 hebras vamos a tejer el primer punto bajo. Ese punto raso no vamos a contarlo cuando lleguemos al final de vuelta ni vamos a tejer en él, pero nos va a ayudar a que el cambio de color se disimule un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar esa hebra del 204 marrón que ya no necesitamos y podemos anudarla por la parte de detrás para que no se nos suelte. Continuamos tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Y vamos a continuar así hasta el final de nuestra vuelta y luego durante 6 vueltas más, 7 en total. Vamos a utilizar un cuentavueltas para no perdernos. Final de nuestra vuelta 12, que es la 7ª vuelta que hemos hecho haciendo un punto bajo en cada punto en ese nuevo color 203 Camel. Hemos hecho desde la vuelta 6 hasta la vuelta 12 haciendo un punto bajo en cada punto. Terminamos hasta llegar al marcador y esta sería nuestra última vuelta de la pata, así que quitamos marcador, realizamos un punto raso en el siguiente punto para unir y cortamos dejando hebra larga para coser después. De esta manera ya tendríamos terminada la pata de nuestro capibara, tan solo nos quedaría rellenarla y ahora hay que repetirla 3 veces más porque de esta pieza vamos a tejer 4. Nos toca tejer las hojas de nuestro capibara, que vamos a hacer 2 piezas en este color Katia Velvet Mini, que es el 206 verde hierba. Vamos a realizar una tira de cadenetas, por lo que nuestro comienzo será a partir de un nudo. Un nudo simple para hacer ahí el nudo y nuestra primera cadeneta. Y ahora vamos a seguir haciendo 7 cadenetas más hasta tener un total de 8 cadenetas. Y una vez que ya tenemos esas 8 cadenetas, vamos a coger hebra y vamos a introducir el ganchillo en la 4ª cadeneta de este para realizar un punto alto.
Ahí estaría nuestro punto alto y nuestras 3 primeras cadenetas también servirían como otro. En el siguiente punto vamos a realizar otro punto alto. Continuamos haciendo un punto medio alto en el siguiente. Y un punto bajo. Habríamos hecho 2 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Y ahora en el último punto vamos a trabajar el pico de la hoja haciendo un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Y continuamos realizando el otro lado trabajando por la otra parte de las cadenetas, haciendo un punto bajo, un punto medio alto en el siguiente, un punto alto en el otro punto y en el último punto de nuestra vuelta vamos a tejer 2 puntos altos juntos en el mismo punto. Y ahora vamos a unir en la tercera cadeneta desde el inicio con un punto raso. Y así ya tendríamos tejida la primera de las hojas de nuestro capibara. Vamos a cortar hebra larga para coser después. Y una vez terminada realizaríamos la segunda pieza de la misma manera. Y por último vamos a tejer el tallo de nuestro capibara y lo vamos a hacer en Katia Velvet Mini en color 204 marrón. Vamos a comenzar haciendo una tira de cadenetas, por lo que nuestro inicio va a ser a través de un nudo sencillo. Vamos a realizar 6 cadenetas en total. Y una vez que ya tengamos las 6 cadenetas hechas, introduciremos el ganchillo en la segunda cadeneta desde este. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto, hasta tener un total de 5 puntos bajos sobre esa tira de cadenetas. Y con esto ya tendríamos terminado nuestro tallo. Vamos simplemente a cortar dejando hebra larga para coser después. Y ya tendríamos lista esta última pieza. Vamos a comenzar el montaje de las piezas de nuestro capibara y lo vamos a hacer con las orejas. Vamos a colocarlas encima de la cabeza, una a cada lado, y en la vuelta 25 y 26. Con ayuda de una aguja lanera vamos a doblarlas en la base y a darle un par de puntadas para que esa parte se quede así fija. Y ahora, una vez que ya la tenemos, buscamos entre la vuelta 25 y 26 y las ponemos un poquito por encima del ojo. Vamos a ir asegurando en la base de la oreja, de manera que la oreja se nos quede hacia arriba. Y una vez que ya la tengamos completamente fijada, vamos a perder el hilo varias veces en la cabeza en distintas direcciones y a cortar. Y con esto ya tendríamos cosida nuestra primera oreja.
entre las vueltas 25 y 26 y vamos a hacer lo mismo con la otra en el otro lado. Así es como quedarían nuestras orejas ya cosidas, cada una a un lado de la cabeza en la parte de arriba y completamente centradas con la nariz. Y ahora vamos a pasar a coser el tallo. Esta pieza la vamos a poner entre las dos orejas en la parte de arriba de la cabeza. Y vamos a ir dando pequeñas puntadas para unir la base del tallo a nuestra cabeza. Vamos a coser toda la base del tallo para darle la mayor fuerza posible y cuando hayamos terminado simplemente perdemos hilo y así se nos quedaría el tallo arriba. Rematamos el cabo y ya tendríamos el tallo entre las dos orejas en la parte de arriba de la cabeza. A continuación vamos a coser las dos hojas a cada lado del tallo. Comenzamos cosiendo la primera de nuestras hojas que vamos a situar, por ejemplo, en la parte media de nuestro tallo. Y vamos a ir dando puntadas entre las dos piezas uniendo la base de la hoja a la parte del tallo en donde queremos coserla. Vamos a dar todas las puntadas que necesitemos hasta conseguir que nuestra hoja quede bastante fija. Y ahora, una vez que ya la tenemos, vamos a perder el hilo a través de los puntos de la misma hoja. Y una vez que ya los tenemos, simplemente recortamos ese hilo. Y una vez que ya hemos terminado, cosemos la otra hoja al otro lado del tallo. Ya tendríamos nuestra segunda hoja cosida. Esta vez la hemos hecho en la base del tallo, pero podemos decidir cuál es la posición en la que vamos a poner cada una de las hojas a lo largo de nuestro tallo y de esa manera pues que nos quede más natural y parezca más el rabito de una manzana. Y ahora vamos a comenzar a coser el cuerpo a la cabeza. Lo vamos a hacer desde la última vuelta del cuerpo hasta la parte de abajo de nuestra cabeza. Vamos a utilizar la aguja lanera y la hebra larga que dejamos del cuerpo para ir dando esas pequeñas puntadas de unión entre una pieza y otra. En esta ocasión lo que vamos a hacer es dar puntadas horizontales en la vuelta última del cuerpo y también puntadas horizontales a través de las vueltas de la cabeza. Muy importante pasar la aguja entre los puntos para evitar que el hilo sufra y utilizar una hebra muy larga por si se va deshilachando. Vamos a continuar así alrededor de toda la vuelta de nuestro cuerpo hasta que lleguemos al final y la cabeza y el cuerpo queden. Ya tendríamos el cuerpo cosido a la cabeza de esta manera, a todo alrededor, y pasaríamos a coser las patas delanteras en esa unión entre el cuerpo y la cabeza. Vamos a coger dos piezas de las patas y a coser cada una en un lado del cuerpo. Estas patas delanteras vamos a rellenarlas solamente un poquito, solo la punta de las patas,
y el resto lo vamos a dejar sin relleno para que quede un poco flojo. Ahí estaría, y la parte de arriba se queda casi sin relleno. Con ayuda de una aguja lanera vamos a introducir el cabo que dejamos largo para coser y vamos a situar la pata en un lateral del cuerpo y a coserla justo entre la unión entre el cuerpo y la cabeza. Para coser la pata vamos a pasar la aguja lanera por las dos partes de la pata, a través de esos dos puntos. Y vamos a ir así uniendo la pata al cuerpo, atravesando por los dos lados de la pata. Vamos a continuar hasta llegar al final de nuestra pata. Por ahí abajo no habría que coser porque estamos cosiendo entre los dos puntos. Y una vez terminado, coseríamos la segunda. Ya tendríamos cosida la pata a ese lado de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a coser la otra en el otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la primera de ellas. Vamos a ponerla en el lateral del cuerpo, pegada a la cabeza y el cuerpo, a esa unión, y vamos a ir pasando la aguja por los dos lados de la pata, a través de esos dos puntos. Vamos a ir dando pequeñas puntadas hasta llegar al extremo y luego ya pues rematamos y cortamos como la primera. Ya tenemos cosidas las patas delanteras a nuestro cuerpo y lo hemos hecho entre la unión del cuerpo y la cabeza. Y ahora vamos a pasar a coser las patas traseras, que son las otras dos que nos quedan. Lo vamos a hacer a cada uno de los lados de la parte inferior del cuerpo y estas patas sí que vamos a rellenarlas un poquito más. Vamos a introducir el relleno y a masajear para que nos ocupe toda la pieza. Y ahora vamos a dar unos pequeños pellizcos en la parte de abajo para formar el pie. Una vez que ya tenemos hecho esto, simplemente vamos a comenzar cosiendo nuestra pata con ayuda de la aguja lanera en uno de los laterales del cuerpo. Lo vamos a hacer entre la vuelta 6 y 8. Vamos a fijar la parte de arriba de nuestra pata a la vuelta 8 del cuerpo y esta vez vamos a coser únicamente por uno de los lados de la pata. Vamos a ir dando puntadas en la parte de arriba de esa pata en la vuelta 8 del cuerpo. Y una vez que ya la tenemos fijada, vamos a ir bajando hasta la vuelta 6. Vamos a bajar a la vuelta 7 y a coser ese extremo de la pata. Y ahora en la vuelta 6 vamos a unirla con la penúltima vuelta de nuestra pata. Vamos a entrar por esa penúltima vuelta, de manera que conforme nosotros vayamos cosiendo, tanto en la vuelta 6 del cuerpo, como en esa penúltima vuelta de la pata, lo que vamos a conseguir es que nuestra pata se quede lo más pegada posible al cuerpo. Así, de esa manera. Y ahora vamos a seguir cosiendo el resto que nos queda hasta llegar al otro extremo. Ya tendríamos cosida la primera pata a nuestro cuerpo, de esa manera en la vuelta 8 y por la parte de abajo en la vuelta 6. Y ahora vamos a pasar a coser la otra pata y lo vamos a hacer de la misma manera en la otro lado del cuerpo entre las vueltas 6 y 8. Así quedarían ya las dos patas cosidas a nuestro cuerpo
Y ahora, como último detalle, lo que vamos a hacer es bordar una pequeña colita en la parte de atrás del cuerpo de manera centrada con las patas. Vamos a utilizar para ello el color 203 Camel de Katia Velvet Mini. Vamos a bordar esa colita ahí con ayuda de la aguja lanera y un cabo largo en el que vamos a comenzar a bordar esa colita y lo vamos a hacer introduciendo la aguja en la parte de atrás del cuerpo de manera centrada entre las piernas. Tiramos para que se esconda nuestro nudo y comprobamos que se encuentra de manera centrada entre ellas. Y ahora vamos a comenzar bordando la cola dando puntadas verticales que ocupen 2 vueltas de distancia. Vamos a ir dando puntadas que vayan a un lado y a otro de la primera que hemos dado y también sobre ella, de manera que vamos a ir rellenando ese bordado hasta conseguir hacer una bolita que va a ser nuestra cola. Ya tendríamos terminado por completo nuestro capibara manzana con todas sus piezas ya cosidas y su colita bordada, y a partir de ahora podemos seguir tejiendo cualquiera de los otros frutianimalitos, como por ejemplo el pato arándano o el conejo fresa o el gato piña. El patrón de estos 4 diseños lo vais a tener disponible en el pack Velvet Mini de Katia.